clase, ya veremos cómo. Pues vamos a retomar en qué nos quedamos. Estábamos viendo pues el ejercicio con el que estaba explicando la metodología de modelado matemático que estamos viendo en este curso. Entonces vamos a recapitular rapidísimo para acordarnos lo que hicimos el martes de la semana pasada, poder seguirle. Bueno, entonces teníamos este circuito eléctrico. Recapitulando, pues lo primero que hacemos en esta metodología es identificar qué tipo de sistema es, en este caso eléctrico, cuáles son sus variables generalizadas, voltaje y corriente. Las variables de acumulación son entonces la integral del voltaje, la integral de la corriente, es decir, enlaces de flujo magnético y carga eléctrica. Y empezamos a identificar a partir pues del problema como tal, pues varias cosas. Lo primero, el número de elementos que almacenan energía, porque es el que nos va a definir el orden del sistema, y el número de ecuaciones dinámicas que vamos a tener, y todos los elementos, incluyendo también a los disipadores, pues en total nos van a dar el número de ecuaciones constitutivas. Y luego identificar cuáles son nuestras variables de salida, cuáles son las salidas que nos interesan, cuál es la fuente de energía, si es de voltaje, si es de corriente. Y a partir de ello, bueno, pues plantear entonces el tipo de modelo que vamos a trabajar. Empezamos, la metodología nos lleva directamente a hacer primero el modelo en variables de estado, y a partir de ese el modelo en una ecuación diferencial o modelo externo. El modelo de variables de estado también lo conocemos como modelo interno, porque hemos dicho que es el que nos dice cómo evoluciona la energía al interior del sistema. Bueno, entonces con eso pues empezamos a plantear nuestras relaciones o ecuaciones constitutivas y las ecuaciones dinámicas, y directamente del planteamiento de estas ecuaciones dinámicas es de donde definimos nuestro vector de estados. Nuestro vector de estados derivado y pues directamente nuestro vector de estados directo. Y a partir de ello, pues lo que buscamos, recordemos, es generar un modelo en variables de estado que presentamos de esta forma matricial. Y entonces, pues ya planteamos las relaciones constitutivas, las relaciones dinámicas. Después de ello, las restricciones de interconexión, que son las que nos dicen pues cómo interactúan los elementos, cómo se distribuye la energía a lo largo de los distintos elementos a partir de la compatibilidad de esfuerzos, que en sistemas eléctricos pues es la ley de voltajes de Kirchhoff. Después de continuidad de flujos, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Y entonces aquí tenemos nuestras ecuaciones de las restricciones de interconexión, y lo que seguía era pues talacha algebraica, de tal manera de plantear llegar a 3 ecuaciones de primer grado en función de las 3 variables asociadas a nuestros vectores, a nuestro vector de estados, y desde luego pues de la entrada. Y dijimos que significa no que deben tener todas estas variables, sino que debe estar en función de alguna o algunas de estas variables. Y a partir de ahí, bueno, pues en un sistema como este caso de tercer orden, pues eso genera 3 ecuaciones de primer orden, lo que nos lleva a tener que la matriz A es de 3 por 3,
una matriz de dimensión 3 por 3. La matriz, el vector B, el vector de 3 por 1, que es el vector de entrada. Luego, el vector Y, pues lo definimos como nuestro vector de salidas a partir de la información del problema o a partir de lo que identifiquemos como ingenieros de cuáles son las variables de interés. En este caso, pues en el problema nos dice qué es lo que queremos, por lo tanto, de ahí sale directamente el vector de estados, perdón, el vector de salidas. Y entonces, como en este caso son 4 variables de salidas, pues la matriz C va a ser una matriz de dimensión 4 por 3, porque son 4 salidas que tienen que estar en función de nuestro vector de estados, que es de dimensión 3, puesto que es un sistema de tercer orden. Y en algunas ocasiones, pues también esa salida puede tener relación directa con la entrada, que es lo que nos dice el vector D, que va a ser de 3 por 1. Pues lo que hicimos entonces es, a partir de nuestras conjunto de ecuaciones, de tanto de las de relaciones constitutivas y dinámicas y las restricciones de interconexión, pues empezamos a hacer álgebra pura talacha matemática, de tal manera que buscamos encontrar nuestras 3 ecuaciones diferenciales de primer grado. Y a partir de esas 3, pues nada más las ordenamos y las ordenamos entonces de manera matricial. Y hasta aquí es lo que nos quedamos el martes, aquel martes que ya no pude acabar de hacer la parte de la salida porque fue el día que olvidé mi cargador de la computadora y se me apagó la computadora pues ya casi al final de la clase. Entonces, pues lo que sigue, hasta aquí nos quedamos. Este es entonces nuestra primera parte del modelo en variables de estado de nuestro sistema eléctrico, que es la parte que corresponde a la ecuación de x punto igual a ax más b de u. X punto pues es el vector de estados derivado. A es la matriz en la que, si se dan cuenta, están todas las propiedades de los elementos, la inductancia, la capacitancia, la resistencia y las combinaciones entre ellas, multiplicado por el vector de estados directos, y luego el vector de entrada B de U, que en este caso, pues solamente la primera ecuación es la que tiene una relación directa con la fuente de entrada. Entonces, hasta ahí nos quedamos y pues lo que sigue para continuar con la metodología pues es obtener la parte de la salida, la parte de y igual a cx más du. ¿Alguna pregunta recordando esto que estuvimos haciendo? Acordémonos que esta matriz A, lo único que hicimos fue tomar nuestras 3 ecuaciones de primer grado que desarrollamos a partir de tomar la primera ecuación de las restricciones de interconexión, empezar a sustituir y obtuvimos nuestra primera ecuación de primer grado. Luego, la siguiente ecuación, hicimos lo mismo, de empezar a utilizar las ecuaciones de elemento, nuestras ecuaciones relaciones constitutivas, y obtuvimos la segunda, y lo mismo para nuestra tercera ecuación diferencial de primer grado. Y lo único que hicimos fue estas 3 ecuaciones, que son estas de aquí, nada más las puse en orden. Pues lo que hicimos para obtener la matriz A es esta ecuación ponerla en función de cada una de las variables de estado. Y lo que dijimos es, a ver, lambda punto
tiene alguna dependencia o alguna relación con lambda directamente? Pues no, por eso es 0. Luego, lambda punto tiene alguna relación directa con QC, pues sí, que es menos 1 entre C, por eso aquí está en la segunda columna, primer renglón, 1 entre C. Y después, lambda punto tiene relación con lambda 2, no, por eso es que es 0. Y finalmente, pues lambda punto tiene relación directa con el voltaje de entrada, y por eso este tiene un valor de 1 por Bt. Entonces, si recordamos álgebra lineal, pues lo que nos queda cuando multiplicamos una matriz por un vector, pues es renglón por columna. Entonces dice que lambda punto es 0 lambda, ¿sí? Aquí no tenemos, más menos 1 entre C por QC, aquí está, más 0 lambda 2, efectivamente no tenemos, más B de T. Y lo mismo pues va a pasar para la segunda. La segunda pues solamente tiene QC punto, bueno, perdón, es la tercera. Ajá. La ecuación 17 es la que en este caso corresponde a mi segundo renglón de mi vector de estados. En realidad, pues yo puedo ordenar el vector de estados como se me dé la gana. Puedo poner primero lambda L1, luego QC punto, luego lambda L2, o primero QC punto, luego lambda L1, luego lambda L2. Eso ya es al gusto de cada quien. Yo lo puse en ese orden porque así es como salió en el planteamiento de las ecuaciones, de las relaciones constitutivas. O sea, a partir de este planteamiento, pues, salió en ese orden y así tal cual lo tomé como mi vector de estados, pero en realidad pues yo lo puedo poner como se me dé la gana. Y el chiste es que al final, en mi forma matricial, en este caso QC punto, que es la ecuación 17, tiene una relación directa con lambda L1, que es 1 entre L1, menos 1 entre R1 QC, entonces menos 1 entre R1 QC, menos 1 entre L2, lambda L2 puntos, y no depende de la entrada, por eso es que aquí tiene un 0. Sí, y bueno, lo mismo para la tercera ecuación. ¿Sí está claro? Ok, y entonces ahora, para nuestra salida, que eso es lo que ya no pude hacer ese día. Bueno, pues lo primero es retomar cuál es nuestro vector de salida. Y nuestro vector de salida, pues aquí está. Tras lo que andamos es poner la corriente en el inductor 1, el voltaje en el capacitor, la corriente en el inductor 2 y el voltaje en el resistor 2. Estas son nuestras salidas. Y pues esas las tenemos que escribir en función de nuestro vector de estados y eventualmente de nuestra entrada. Y lo mismo, puede ser que nada más tenga relación con una de ellas, no es necesario que estén con todas. Entonces, pues otra vez, vamos a enfocarnos en la primera. Entonces, déjenme empezar con el pizarrón. Entonces, pues retomando entonces para la salida, que dijimos que entonces nuestra salida Y, nuestro vector de salida es, bueno, para no ocupar mucho espacio lo voy a poner de manera horizontal y le pongo la transpuesta, y L1, BC, y L2, y BR2. Transpuesto porque es vector. Ahí está, para no ocupar mucho espacio. Y L1, BC, y L2, y BR2. Y acordémonos entonces, pues el primero. Para IL1. ¿Cómo podemos representar IL1 en función de nuestras variables del vector
de estados. Bueno, pues a ver, vamos a echarnos para atrás otra vez a nuestras relaciones constitutivas. Aquí están nuestras relaciones constitutivas. Ya, qué sorpresa, justo en la primera ecuación nos dice que IL1, si la despejamos de la primera ecuación, pues nos dice que IL1 es 1 entre L1 por lambda 1. Así de difícil. Entonces, directamente de la ecuación 1, que está escrita como que lambda 1 es L1 por IL1, pues directamente IL1, 1 entre L1 por lambda L1. Entonces, bueno, para no perder de vista, pues recordemos que a lo que queremos llegar es, otra vez, que Y es igual a Cx más B de U, donde no perdamos de vista que nuestro vector X es lambda L1, QC y lambda L2. Ahí está. Y entonces, pues aquí está ya nuestra primera ecuación de salida, así de simple y así de cortita. Ya está la corriente I1 en función de alguno o algunas de nuestras variables de salida, y esa va a ser la ecuación 18. Entonces, esta va a ser la ecuación 18. Así de complicado. Para BC, el voltaje en el capacitor. Bueno, pues vámonos otra vez a ver qué podemos hacer con él en nuestras relaciones constitutivas. Uy, también está bien complicado. De la ecuación 3 nos dice que QC es igual a C por BC. Y por lo tanto, pues directamente BC va a ser 1 entre C por QC. QC es una de nuestras variables del vector de estados. Pues entonces ahí está. Así de complicada es nuestra segunda salida. Y luego la tercera salida, que es IL2, pues también va a ser igualita a la 1, nada más que en este caso corresponde a la ecuación 4. Para IL2, pues es de la ecuación 4, que nos dice que lambda L2 es igual a L2 por IL2. Por lo tanto, IL2 va a ser igual a 1 entre L2 por lambda L2. Y aquí tenemos nuestra tercera salida. Y finalmente, para la cuarta salida, creo que esa va a tener un poquito más de chiste. BR2. A ver, ¿qué vamos a hacer con BR2? Pues BR2 nos dicen las ecuaciones constitutivas, que es R2 por IR2, pero bueno, pues ninguna de ellas es una de nuestras variables del vector de estados. Entonces, bueno, pues vamos a ver en nuestras restricciones, nuestras ecuaciones de restricciones de interconexión. Pues por aquí en algún lado me está diciendo, hay de dos, aquí me está diciendo que IR2, y por lo tanto IR2 pues lo podemos escribir como BR2 entre R2, es función de IL2. Y ya sabemos que IL2 pues es directamente función de lambda 2. De ahí sale directamente, ya sea de la 14 o seguramente también la podríamos sacar de la 11. Aquí está directamente BR2 como función de BC y como función de BL2
pero BL2, entonces tenemos que irnos a ver de dónde lo sacamos. Creo que sale más bien directo de la 14. Entonces, vamos a ver de la 14. De la 14 nos está diciendo que IL2 menos IR2 es igual a 0. IL2 menos IR2 es igual a 0. Y de la constitutiva para BR2, que creo que es la ecuación 5, y de 5 pues nos dice que BR2 es igual a R2 y R2. Entonces directamente de esas dos, bueno, pues de aquí, sin mucho, IR2 es igual a IL2, y por lo tanto, BR2 va a ser igual a R2 y L2. Yo sé que de 20, yo sé que de la 20, esta de aquí, sabemos que IL2 es igual a, bueno, ahí está escrita, ¿para qué la repito? Y entonces de 20, esto va a ser que BR2 sea igual a R2 y L2 es 1 entre lambda, 1 entre L2, entonces queda R2 entre L2 por lambda L2. Ahí está. Es más, lo voy a escribir acá abajo para que haya. Y de la 20, entonces va a quedar que BR2 va a ser igual R2 entre L2 por lambda L2. Y esta va a ser nuestra ecuación 21. Y ahora sí, entonces de 18, 19, 20 y 21. De esas tres, yo quiero llegar a la ecuación o expresarlo como acá arriba, es decir, mi vector y, que es IL1, BC, IL2 y BR2 va a ser igual a 1 de 4 por 3 por lambda L1 QC lambda L2 más algo, que pues ya veremos que van a ser puros ceros, por B de t, que es U. Ahora sí, IL1, que es la 18, solo tiene relación con lambda L1 a través de 1 entre L1, por lo tanto es 0, y es 0. La 19BC solo tiene relación con QC como 1 entre C. Y esto es 0, y este es 0. Ah, bueno, y este de acá, que también va a ser de 4, va a ser 0. BC, pues también va a ser 0. Y L2 va a ser 0,
0, 1 entre L2 y BR2 va a ser 0, 0 y R2 entre L2. Y este va a ser 0 y este va a ser 0. Ahí está entonces nuestro modelo ya en forma matricial para la salida. Que en este caso, bueno, pues fueron salidas sumamente simples. Todas dependieron directamente nada más de una de las variables de estado, pero bueno, eventualmente podrían a lo mejor depender de dos o más variables de estado. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? En la última matriz, no, todas son cero porque no hay ninguna ecuación que involucre el voltaje, ¿verdad? En el último vector todo es cero porque ninguna de esas variables de salida están en función del voltaje. Seguramente no sería así si yo buscara alguna otra variable de salida, no sé, el voltaje en L1 a lo mejor sí tiene que ver por ahí con el voltaje de entrada, pero en este caso pues no, ninguna depende del voltaje. Eventualmente puede alguna sí, pero en este caso no, y por eso pues son cuatro ceros, o simple y sencillamente pues no poner ya esa última parte porque es cero. Ahorita lo quise poner, bueno, para que quede claro que ninguna depende del voltaje de entrada. Gracias, profe. Ok, ¿qué más? ¿Dudas? Ahora es cuando. Para poder ya, a partir de aquí, pues ya irnos más rápido. Ah, bueno, no, ahora lo que va a seguir es a partir de esto generar nuestro modelo externo, es decir, una sola ecuación de tercer grado para cada una de nuestras salidas. Este es nuestro modelo interno en variables de estado. Ahora el que necesitamos es el externo. Ok. Profe, Sí, ¿el externo también va a usar estas variables de estado o? ahorita empezamos a plantear qué vamos a hacer para representar el modelo externo. ¿Qué es eso? Ahorita empezamos con ello. Ok, Ok, hasta aquí entonces no hay más dudas. Ok, y para irme un poquito más rápido, déjenme poner esto para no tener que escribir. Nada más déjenme ver si coinciden las ecuaciones. Espero haberlas numerado igual.
Acá no la numeré igual. Ok. Entonces nada más déjenme corregir. Déjenme corregir esa. Ups. Ok. Bueno, lo voy a poner para ir adelantando y ahorita corregimos la numeración. A ver, para entonces el modelo o los modelos externos. Los modelos externos pues se refiere a una sola ecuación de orden n, en este caso el orden es 3, para cada una de las variables de salida que me interesan. ¿Cuáles son las variables de salida que nos interesan? Bueno, pues las que acabamos de hacer, es decir, déjenme quitar esto, la corriente IL1, el voltaje C, la corriente IL2 y el voltaje en la resistencia 2. Aquí empecé con IL2 y BR2 porque como podemos darnos cuenta en nuestras ecuaciones 20 y 21, pues las dos variables, nuestras dos salidas IL2 y BR2, pues son función directamente de lambda L2. Entonces, tanto BR2 como IL2, como lo puse aquí, son función nada más de lambda L2. Por lo tanto, para hacer los modelos externos de esas dos variables, IL2 y BR2, necesitamos obtener una ecuación diferencial de tercer grado en términos de lambda L2, directamente. Entonces, ahí tu pregunta que decías, ¿son también en función de las variables del vector de estados? Pues es en función de la variable de estados de la cual es función directa nuestra salida. Entonces, pues aquí, para esas dos, IL2 y BR2, las dos dependen de lambda L2, por lo tanto, lo que necesitamos obtener es una ecuación diferencial de tercer grado en términos de lambda L2. Y aquí, bueno, la única diferencia es que la ecuación, aquí había puesto 13, y pues más bien, según la numeración que tengo, pues en este caso es la ecuación 14. Entonces, nada más corrijan eso, por favor, y con eso podemos tomar toda esta diapositiva así como está. Ok, entonces, de la ecuación 14 es de donde IL2 es igual a IR2. Y para el caso de el voltaje del capacitor, pues directamente de la ecuación 3, pues nos dice que es el voltaje en el capacitor, pues es función de QC,
Ojo, esta letra phi que estoy usando aquí significa es función de. Muchas veces pues usamos la f o la g, pero como f la usamos para las variables de flujo, pues estoy usando esa letra phi que nos dice que BC es función de QC. Y por lo tanto debemos obtener una ecuación de tercer grado en términos de QC. Y para IL1 de la ecuación 2 nos dice que IL1 es función de L1 y por lo tanto debemos obtener una ecuación diferencial de tercer grado en términos de lambda L1. Entonces, espero haya quedado resuelta tu pregunta de cómo de qué es lo que hay que hacer. Ahorita vemos cómo le hacemos. De acuerdo. Ok. ¿Cómo le vamos a hacer para obtener? A ver, déjenme ver dónde está. ¿Cómo le hacemos para obtener aquí está? No, no. Aquí está. ¿Cómo le hacemos para obtener a partir de estas tres ecuaciones de primer grado una sola ecuación diferencial de tercer grado? Una en función de lambda L2, otra en función de QC y otra en función de lambda L1. Empecemos por la primera, por la de obtener una sola ecuación de tercer grado en términos de lambda L2. Yo creo que aquí sí voy a tener que echarme la manita porque cuando puse el ejercicio lo volteé por menso en una cosa y ya las ecuaciones no son iguales. Así es que pues voy a empezar a echarme a manita este desarrollo. Ni modo. Sale. Entonces, ¿qué harían para obtener a partir de esas tres ecuaciones de primer orden una sola de tercer grado? Usar las relaciones dinámicas. No, esas ya las usamos para obtener estas ecuaciones. Ya ahorita es pura álgebra. Realmente son puras matemáticas. Ya ahorita de modelado matemático, lo que teníamos que hacer ya lo hicimos. Lo que sigue es pura matemática. Y me preguntas entonces, otra vez, ¿cómo le hago para obtener una sola ecuación diferencial de tercer grado? Vamos a ponerlo. Para la ecuación diferencial de tercer grado en términos de lambda L2. Y bueno, para ya escribir menos, le voy a quitar la L, simple y sencillamente voy a poner lambda 2, ya para no estar arrastrando la L.
Bueno, vamos a ponerla en términos de lambda L2. Y formalmente entonces lo que voy a decir es que, para que no quede duda, renombrando lambda L2 simple y sencillamente como lambda 2. Ya para no estar arrastrando tantas letritas que de por sí pues van a ser un montón. Sí. Necesitamos una ecuación diferencial de tercer grado para cada una de nuestras salidas. Entonces, en el caso de la corriente IL1 y el voltaje, perdón, la corriente IL2 y el voltaje en el resistor 2, pues dependen de la misma variable de estado. Entonces, a lo que tenemos que llegar es a una ecuación diferencial de tercer grado en términos de lambda L2 o lambda 2, es decir, a algo que podamos escribir como, ahí están mis 3 puntitos, más, como es en términos de esa variable, pues la primera o la normalizamos, es decir, el término de orden mayor va a tener coeficiente 1 y a partir de ahí, bueno, pues tenemos nuestros coeficientes y luego otro coeficiente y luego un tercer coeficiente, y esto puede estar al final en función puede ser hasta de una tercera derivada de nuestra entrada. Ay, cada vez pintan menos. La basura, la basura. Ah, qué bueno, alcancé a librar la mancha de luz. Ok. Entonces, a una ecuación de ese estilo es a la que tengo que llegar. Y entonces, otra vez, ¿cómo le hago para que a partir de mis 3 ecuaciones de primer grado yo logre obtener una ecuación de tercer grado? ¿Qué creen que haya que hacer si tengo 3 de primero y lo que requiero es una de tercer grado? ¿Qué quiero decir cuando matemáticamente digo de tercer grado? Es decir, ¿qué significa esto de aquí? Lambda 2, 3 puntitos. La tercera derivada. Tercera derivada. Y entonces si tengo 3 ecuaciones de primer grado, es decir, con una sola primera derivada, pues por ahí lo que voy a tener que hacer para empezar es pues derivar 2 veces alguna de las ecuaciones. Derivando 2 veces, déjame ver cuál es la ecuación que nos conviene derivar. ¿Sería la 16? Pues sería directamente la 16 para poder tener
Sí, la 16, que es la que es de lambda L2. Correcto. Entonces es ecuación 16. Entonces, si derivamos dos veces la ecuación 16, que la tenemos ahí, pues queda simple y sencillamente lambda 2, 3 puntos, va a ser igual a 1 entre C por QC, 1 entre C por QC, que lo derivo dos veces, más o menos, ¿qué dice ahí? Menos R2 entre L2 por lambda 2, pero la derivo dos veces. Entonces, bueno, por ahí ya apareció mi primera ecuación con tres derivadas, pero también ya me apareció por ahí lambda 2 con dos derivadas, entonces ahí la llevo. La que no me interesa es tener QC dos puntos. Y entonces, ¿qué paso si derivo una vez la ecuación 17? ¿Sí? No, estamos trabajando con tiempo. Acordémonos que la nomenclatura de los puntitos significa derivada con la derivada respecto al tiempo. Si no, no podemos usar esta nomenclatura. Nos tendríamos que ir a las nomenclaturas de las derivadas parciales, ¿no? Para tener una función derivada con respecto a alguna parcial. La nomenclatura del puntito es solamente cuando estamos trabajando en derivadas con respecto al tiempo. Entonces, derivando una vez la ecuación donde está QC, que es ¿cuál? La 17. Sí, la 17. Entonces nos va a quedar que QC dos puntos va a ser igual 1 entre L1 lambda 1, 1 entre L1 lambda 1 con la primera derivada. Y bueno, también voy a renombrar lambda L1 como lambda 1 directamente para ya escribir menos. Menos 1 entre R1C, menos 1 entre R1C por QC, y va a quedar a la primera derivada. Y luego menos 1 entre L2, lambda L2. Menos 1 entre L2, lambda 2 con la primera derivada. Ok, entonces ahora esta QC dos puntos, pues ya aquí ya está con lambda 2, pero ahora está con QC y con lambda 1 puntos. ¿Y ahora cómo me deshago de ellas? Lambda 2, todo en términos de lambda 2 con primeras, segundas, terceras. Es decir, tenemos que dejarlo como esta de aquí arriba. Esta de aquí. Tenemos que dejar una ecuación en función solo de lambda 2 natural y con derivadas. Podemos usar las relaciones. A ver, espérame. Bueno, entonces ahora lo que me interesa es, si esta, pues yo la sustituyo aquí, ¿no? Y ya van a aparecer, pero pues para ahorrarme ahorita de escribir,
primero me interesa poner QC punto en función de las lambdas y lambda 1 en función de las lambdas. Entonces, para QC de la misma ecuación 16, de la misma ecuación 16 que tenemos ahí, si yo despejo QC, despejando QC, yo sé que QC va a quedar, perdón, de la misma ecuación 16, sí, 16, de aquí, despejando, bueno, de aquí pero sin derivar. Yo voy a saber que QC va a ser C por lambda 2 punto más CR2 entre L2 por lambda 2. Despejándolo de la ecuación 16. Lambda 2 punto más R2, lambda 2 y por C. Sí, correcto. Y ahora otra vez derivando, pues yo sé que QC punto va a ser igual a C, lambda 2 puntos más C R2 entre L2, lambda 2 punto. Entonces, ahí ya directamente esta QC de aquí la puedo dejar en términos de estos dos, o inclusive, sí, ahí está. Y luego, lambda 1 la que me falta es lambda 1 punto, que es pues de la ecuación 15, y esta ok, entonces quiero empezar a renombrar otra vez las ecuaciones en cuál nos habíamos quedado. La 21 fue la última, correcto. Entonces, pues esta va a ser mi ecuación 22, 23, 24 y 25. Profesor, ¿Sí? en la ecuación 25, ¿cómo se le hizo para derivarlo? Ok. ¿Qué Derivé cambió esta, con respecto a la 24? derivé la 24. ¿Cómo Pero, derivas? Pues le pones un puntito, este tiene 1, le pones 2, este no tiene, pues le pones 1. Todo lo demás son constantes, entonces, ¿eh? sí, ya me había perdido con eso de los puntos, pero sí, ya mejor. ¿Ok? Y entonces de la ecuación 15 y la ecuación 24, de la ecuación 15 y la 24, la 15 nos dice que lambda L1 punto, lambda 1 punto es igual a menos 1 entre C por QC, menos
1 entre C por QC, pero QC es esta de aquí. Es más, lo voy a echar tantito más para acá. Lambda 1 punto menos 1 entre C por QC, pero QC es C lambda 2 punto más C R2 entre L2 por lambda 2. Aquí está QC, que es la 24. Y de la 15, pues nada más nos falta el voltaje BDT. Esto, bueno, pues finalmente nos queda lambda 1, la C con la C se va, lambda 2 punto más R2 entre L2, lambda 2 más BDT. Entonces ya tenemos QCL1, QC, ahora sí podemos sustituir en 23. Esta va a ser entonces la 26. Sustituyendo en 23. Profe, una duda. En la ecuación 26, ¿Sí? antes el 1 entre C no es negativo. En la ecuación 26. Antes, cuando se De la sustituye la Q. 15. De la 15, gracias. De la 15. Lambda 1 punto es menos 1 entre C. Sí, gracias. Es decir, menos. ¿Sí? ¿Alguna otra tontería que haya cometido? No, ahí está bien. Creo que estamos bien. Ahora sí, sustituyendo en 23 las ecuaciones 26, que es lambda 1, y QC punto, que es la 25. Entonces, ahora sí nos va a quedar que QC 2 puntos va a ser 1 entre L1 por lambda 1, que es menos lambda 2 punto menos R2 L2 lambda 2 más BT menos 1 entre R1C por QC punto, pero QC punto es C lambda 2 puntos más C entre CR2 entre L2 por lambda 2 puntos y menos 1 entre L2 por lambda 2 punto.
entonces, pues nos va a quedar que QC dos puntos L2 punto L2, empezamos con lambda 2, 2 puntos, que va a ser esta de aquí, esta C con esta C se va, y nos queda menos 1 entre R1, esta de aquí. Luego, para L2 punto, tenemos menos 1 entre L1, que es esta de aquí, y tenemos esta de acá, que va a ser menos, que es esta C se va a ir con esta C, y va a quedar R2 entre R1, L2. Y luego tenemos esta de acá, menos 1 entre L2, y esto va a ser lambda 2 punto. Y luego, pues ya está, ya nada más me queda esta de aquí que va a ser menos R2, L1, L2. R2, L1, L2 por lambda 2. Y me queda más 1 entre L1 por B de T. Y esta va a ser pues, la 27. Y luego, pues lo único que nos queda es sustituir la 27 en la 22. Pero para ya no amontonar más, déjenme. Sí, ya no me va a caber todo en este pizarrón. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda o alguna corrección que me haya yo equivocado? Pónganse vivos porque cada rato meto la pata, así es que ahí váyanme corrigiendo. Creo que todo bien, profe. Profe, yo sí tengo una duda. ¿Sí? Bueno, es que desde hace rato tengo vueltas en la deriva, en donde dice de la ecuación 16 despejando QC. No veo por qué ese R2 entre L2, o sea, ¿por qué A ver, ahorita. es lo único que entiendo? No sé si me entendí. En la ecuación, de la ecuación 16 despejando QC. A ver, pues ¿dónde está la ecuación 16? Aquí está la ecuación 16. Si despejo QC de aquí, paso, queda lambda punto más R2 entre L2 lambda, y luego paso la C multiplicando, y entonces me queda C lambda 2 más CR2 entre L2 por lambda 2. Sí está bien, ¿no? Sí, perdón. Sí, ya. De la ecuación 16 despejé QC. Entonces, primero pasé para la izquierda R2 entre L2 por lambda 2, positivo porque era negativo. Y luego pues estaba dividiendo, lo pasé multiplicando. Sí, está bien, está correcto. ¿Sí? Sí, gracias, profesor.
Ok, bueno, pues ahorita es pura talacha para que vean cuál es el proceso. Pero pues como se dan cuenta ya aquí es literalmente pura talacha matemática. Y que también como se dieron cuenta pues hay que estar muy atentos porque luego pues es muy fácil que uno meta las 4 patas como me pasó hace ratito. Pero bueno, por eso ahí me corrigieron. Ok, entonces... Entonces voy a borrar y solamente voy a dejar la 22 y la 27 que son las que voy ahorita a usar y ya de ahí queda. Entonces sale. Vamos a borrar. De hecho la voy a poner por acá abajo. Ahorita nada más para poderla borrar y tener el espacio. Esta es la 22. Sale. Menos R2, L2, 1C, QC. Ahí está. Ok. Entonces ahora sí. Sustituyendo la 27 en 22, nos va a quedar que lambda 2, 3 puntos, va a ser igual a 1 entre C por QC 2 puntos, que es todo esto de aquí, por menos 1 entre R1 Mejor me voy a ir término por término y metiendo el 1 entre C va a ser más rápido. Entonces es 1 entre C, entonces queda menos 1 entre R1C por lambda 2 puntos. Luego, todos estos son menos, 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 entonces lo voy a sacar y lo dejo con más. Menos 1 entre L1C más pues ahí el C es factor común. Más R2 entre R1 L2 menos más 1 entre L2. Esto es por lambda 2 puntos. Menos esto entre C, que es R2 entre C, L1, L2 por lambda 2. Ay, la mancha de luz. Voy a poner hasta acá para que no me estorbe la mancha de luz. Más 1 entre C, L1, B de T. Y luego, pues me falta esto de acá que es menos R2 entre L2, lambda 2 puntos, que era esta de acá.
Y ya está. Pues ya nada más reorganizamos. Para ponerla en orden, pasamos todas las lambdas ahora del lado izquierdo de la ecuación y solo dejamos la entrada del lado derecho. Así es como se acostumbra poner las funciones, las ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos lambda 2, 3 puntitos. Tenemos esta de 2 puntitos y esta de 2 puntitos. Las dos son negativas. Entonces va a quedar del otro lado, pasan positivas. Y va a ser 1 entre R1C más R2 entre L2 por lambda 2 puntos más 1 entre C por 1 entre L1 más R2 entre R1 L2 más 1 entre L2 por lambda punto más R2 entre C, L1, L2 por lambda 2. Y esto tiene que ser igual a 1 entre C, L1 por B de T. Creo que sí. Creo que ahí está nuestra ecuación diferencial de tercer orden en términos de lambda 2 puntos. De lambda 2. Y bueno, con respecto a como lo habíamos planteado, pues simple y sencillamente entonces, este es nuestro coeficiente A1, esto es nuestro coeficiente A2, esto es nuestro coeficiente A3, y este pues sería nuestro coeficiente B, creo que era el B2. A ver, déjenme checar el pizarrón anterior. Es B3. Este sería el coeficiente B3. Entonces, pues ahí está nuestra ecuación diferencial de tercer grado en términos de lambda 2 puntos. Pero eso todavía no es ninguna de nuestras variables de salida. Esa pues sería nuestra ecuación 28. Esta de aquí pues sería nuestra ecuación 28. Y entonces, pues ahora sí, para IL2, que sabemos que IL2, por aquí lo teníamos, ¿no? IL2 es 1 entre L2 por lambda, aquí está, de la 20. De la ecuación 20, que nos dice que IL2 es 1 entre L2
por lambda 2. Pues simple y sencillamente, ¿cómo le hacemos para expresar o cómo quedaría nuestra ecuación diferencial en términos ahora sí de IL2? Pues simple y sencillamente lo que hay que hacer es multiplicando la ecuación 28 por 1 entre L2, pues simple y sencillamente entonces nos va a quedar 1 entre L2, lambda 2 puntos, bueno, vamos a escribirlo para que no se pierda. Vamos a multiplicarlo y lo escribimos directamente. 1 entre L2 por lambda 2, 3 puntos, más 1 entre L2 por... Profe, ¿Sí? ahí estamos multiplicando por L2 para factorizar de ambos lados. ¿No? Para obtener IL2, si multiplicamos las lambdas por 1 entre L2, Ujú. esto de aquí, ahorita para responder tu pregunta rápido, esta de aquí, pues va a ser simple y sencillamente IL2. Aquí voy a usar las comillas para no confundirnos con el puntito de la I, la tercera derivada de IL2 directamente. Si aquí, es más, lo voy a reacomodar mejor para que quede más claro. Hacemos Ah, ya. No, ya. 1 entre R1C más R2 entre L2 por 1 entre L2 lambda 2 puntos. Pues esto de aquí va a ser directamente 1 L2 segunda derivada. Y obviamente, pues este factor va a seguir siendo el mismo. Y luego el que sigue, para ya no escribir tanto, pues simple y sencillamente lo voy a poner como A2 por 1 entre L2 lambda L2 puntos. Pues esto de aquí va a ser más A2 por IL2 primera derivada más A3 por 1 entre L2 por lambda 2, pues esto de aquí va a ser A3 por IL2. Y esto va a ser simple y sencillamente igual a 1 entre C, L1, L2 por B de P. Entonces, lo voy a hacer igual aquí para que ya quede en orden. A1, y vamos a poner aquí A1. Entonces, pues así directamente tenemos ya esta, sí ya es nuestra ecuación diferencial de orden 3 para la corriente IL2.
Profe, ¿Sí? ¿no también podríamos considerar como la ecuación 28 como otra forma de esa ecuación diferencial, solo que en términos de lambda L2? Y ya si al resolverla ya solo obtienes solo la multiplicas por 1 entre L2 y ahí ya obtienes lo mismo. Claro, justo eso es a lo que quiero llegar. Ahorita se van a dar cuenta qué pasa para el voltaje R2 de la ecuación 21. Habíamos dicho que BR2 va a ser 1 entre R2 L2 por lambda L2. Esto era de nuestra ecuación 21, que es de las, sí, la 21, la que está hasta abajo en la diapositiva. Y entonces, simple y sencillamente, multiplicando la ecuación 28, entonces, por 1 entre R2 L2. Ya no voy a hacer todo este desarrollo. Evidentemente, pues nos va a quedar que BR2, 3 puntos, más A1, BR2, 2 puntos, más A2, BR2 punto, más A3, BR2 va a ser igual. Lo que sí cambia, donde sí se ve el efecto, es del lado de la entrada, que va a quedar entonces como 1 entre C L1 por R2 por B de T. De la misma manera, entonces cuando yo multiplico 1 entre R2 por L2 por lambda 2 puntos, pues tengo BR2 puntos. Y es exactamente esto que hice acá. Entonces, pues lo importante es darse cuenta que estos factores, estos coeficientes A1, A2 y A3 que salen de mi ecuación diferencial de tercer grado para mi variable de estado lambda 2, pues estos no cambian ni para la corriente IL2 ni para el voltaje BR2. Si se fijan, son los mismos coeficientes. Lo único que va a cambiar, pues es el término de nuestra entrada. ¿Ya vieron? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? Que está demasiado largo el ejercicio. Pues sí, y es la única vez que lo voy a hacer para que quede claro cuál es el procedimiento para a partir de una ecuación, a partir de un modelo en variables de estado con 3 ecuaciones de primer grado, podemos obtener una sola ecuación de tercer grado para cada una de las variables de salida. Lo mismo hay que hacer entonces para las otras dos variables de salida, que serían la corriente IL1, pero esa IL1 pues depende de lambda 1, y lo mismo para el voltaje del capacitor, que dependen de QC. Ahí sí tenemos que desarrollar nuestra ecuación diferencial de tercer grado, que queda en función de QC para el caso del voltaje del capacitor, y nuestra ecuación diferencial de tercer grado
en términos de lambda 1 para la corriente en el inductor 1. Pero este es el procedimiento, lo cual evidentemente pues no lo voy a hacer ya ahorita. Lo que me interesaba es que recordaran, y si nunca lo habían visto, bueno, pues que pudieran ver cómo a partir de 3 ecuaciones diferenciales de primer grado se puede obtener una ecuación de tercer grado. Y el proceso es ese, el de derivar 2 veces una ecuación, derivar otra vez otra ecuación y empezar a despejar, sustituir, cambiar, que es pura álgebra y es pura maña matemática que pues realmente no es de este curso, pero lo quise poner para que quede claro cómo sale. Y lo importante ahorita es que estos coeficientes A1, A2 y A3 son finalmente los que nos dicen cómo se transfiere la energía en el sistema. Que más adelante veremos que estos coeficientes A1, A2 y A3 hay una forma matemática en nuestra ecuación de las variables de estado, la de AX más B de U, que pueden quedar en función de A1, A2 y A3. Ahorita nada más lo voy a dejar hasta ahí, en su momento regresaré para que vean que hay una forma matemática en la que esta expresión de X punto igual, y van a ver que hay por ahí una forma en que nos queda 0, 0, 0, 1, 0 y creo que es A1, A2, A3 negativos, una cosa así, y es el mismo modelo, bueno, no el mismo, es un modelo distinto, pero que nos da exactamente la misma información. Ya llegaremos a esto un poquito más adelante. Ahorita nada más se los platiqué así de rapidito, para que no se me olvide, pero ya lo veremos eso más adelante, porque si podemos llegar de un modelo interno en variables de estado a una ecuación diferencial de tercer grado, pues también vamos a poder llegar a partir de esta ecuación de tercer grado a un modelo en variables de estado de manera matricial, pero va a ser distinta al que obtuvimos. ¿Por qué? Porque aquí la gran diferencia entre el modelo en variables de estado, el modelo interno, que lo obtuvimos a través de todo ese proceso matemático, en la matriz déjenme poner la diapositiva, esta de aquí. Esta matriz A nos dice, escrita de esta manera, nos dice directamente qué pasa con la energía al interior del sistema. Pues nos dice que la energía en el capacitor pues va a estar relacionada evidentemente con la carga en el capacitor y con la derivada de los enlaces de flujo en el inductor 1. Ahí nos dice cada uno qué va pasando, pero aquí a la hora ya de manipular esas ecuaciones y llegar a una sola ecuación en variables de estado, aquí está la misma información, pero ya está ahí revuelta, ya está combinada, pero matemáticamente nos dice exactamente lo mismo, es más difícil verla. Y cuando luego de aquí regresamos a una ecuación en variables de estado, ya va a ser distinta la matriz A, aunque la información matemática nos representa de todos modos el modelo de ese sistema eléctrico. Eso lo veremos en algún momento mucho más adelante. Ahorita nada más se los platico. Y lo importante entonces es que estos 13 coeficientes A1, A2 y A3 son los que nos dan la información de cómo evoluciona o cómo se transfiere la energía en nuestro sistema, en este caso en nuestro sistema eléctrico.
Ok, dudas, preguntas, Profesor, ¿sí? en la ecuación 21, ¿no sería el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia 2 entre la inductancia 2? En la ecuación 21, de la ecuación nos dice, de la ecuación 21, bueno, pues por ahí estaba, ¿no? ¿Para qué le invento? A ver, acá está. De la ecuación nos dice que el voltaje en R2 es R2 entre L2. ¿Qué escribí? Gracias, corrijan mi tontería. R2 entre L2 por lambda 2, por lo tanto hay que multiplicar por R2 entre L2. Y entonces, aquí va a quedar R2, L2. Gracias, porque sí, ahí estaba. Les digo que a menudo meto la pata. Entonces, fíjense bien y corríjanme, por favor. Ahí está. Gracias. Creo que ahora sí está bien. Entonces, déjenme nada más escribir esto último que les dije para que lo tengamos por escrito. Bueno, ahorita le borro y lo escribo porque si no hasta abajo va a quedar muy gacho. Ok. Espérenme un segundito. Ok. Ok. Entonces, nomás ya no quieren pintar, déjenme. Según yo tenía otro. Los coeficientes A1, A1, A2 y A3.
Ok, entonces, eso es importante. Esos coeficientes A1, A2 y A3 de la ecuación diferencial de tercer grado nos dan la misma información que la matriz A del modelo en variables de estado de cómo se transfiere la energía en el sistema físico. En este caso en el sistema eléctrico, pero bueno, lo mismo es para cuando planteemos los distintos sistemas físicos. De hecho, para las otras variables de salida, el voltaje en el capacitor y la corriente en el capacitor, si hacemos los desarrollos, vamos a ver que nos va a quedar exactamente la misma ecuación diferencial y lo único que va a cambiar es el lado derecho de nuestras ecuaciones, donde está la excitación, el voltaje B de T, pero desarrollando vamos o podemos llegar, no, debemos llegar a la misma ecuación, a los mismos coeficientes de la ecuación diferencial A1, A2 y A3. Ya no lo vamos a desarrollar porque como hace rato comentó uno de sus compañeros, pues es demasiada talacha. En este caso me le eché para que podamos ver cuál es el proceso y poder mostrar esto que acabo de escribir, que los coeficientes A1, A2 y A3 nos van a dar la información de cómo se transfiere la energía y por lo tanto deben ser los mismos coeficientes para cualquiera de nuestras variables de salida. Y lo único que cambia, al igual que como lo vimos acá, pues es el lado derecho de la ecuación. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? Para IL1, el lado izquierdo es igualito. IL 3 puntitos más A1 IL 2 puntos más A2 IL punto más A3 es igual y lo que cambia es el lado derecho de la ecuación. Igualito que como nos pasó con, aquí está, igualito que como nos pasó con IL2 y BR2. El lado izquierdo de la ecuación es igualito. Los coeficientes son los mismos. Lo que cambió fue el lado derecho. Lo mismo va a pasar exactamente con BC para el voltaje en el capacitor y para la corriente en el inductor 1. Lo que pasa es que en aquellos hay que desarrollar la ecuación diferencial para lambda 1 en el caso de la corriente IL1 y para QC en el caso del voltaje en el capacitor. Pero con esos desarrollos tenemos que llegar exactamente a esos mismos coeficientes. Lo único que va a cambiar es la parte del lado derecho de la ecuación. Entonces, bueno, pues les recomiendo que no me crean y lo hagan ese par de desarrollos y deben llegar a eso. Ya ahorita no los voy a hacer aquí porque efectivamente ya es ocupar tiempo, que lo que quería demostrarles era esto que acabamos de ver aquí. Muy bien, ¿más preguntas? No, profesor.
No, profe. Ok. Entonces, ya nada más déjenme guardar esto. Sí. A ver, otra vez. ¿Cómo? Ajá. Eh, De la ecuación 28, ¿en cuál ecuación? En esta diapositiva, en la que tengo ahorita puesta. Ajá. Ah, ¿por qué esta forma? Bueno, porque esa es la forma en la que se representan los modelos externos a través de una ecuación diferencial de orden n. En este caso el orden es tercer orden. Entonces vamos a tener la tercera derivada de nuestra variable de interés, en este caso es la variable de estado L2, más un coeficiente por la segunda derivada, más otro coeficiente por la primera derivada, y del lado derecho, a la hora de hacer los desarrollos, a lo más que podemos llegar es a tener hasta una tercera derivada. Es más, ahí me quedé pensando y se me hace que es hasta una segunda derivada, pero bueno, ahí lo único que pasaría es que B0 siempre va a ser igual a 0. Pero del lado derecho, lo que podemos tener a la hora de hacer los desarrollos es que eventualmente vayamos a la hora de hacer este proceso de derivando dos veces, derivando una vez, en algún momento dado podemos vamos a tener que derivar nuestra variable de entrada, en este caso el voltaje VT. Eventualmente en este proceso de derivar dos veces, derivar una vez, seguramente podremos por ahí tener que derivar nuestro VDT, que en este caso no me tocó derivar la ecuación 15, que es donde estaba VT, pero les aseguro que para el caso de las otras variables, la corriente IL1 o el voltaje en el capacitor, es decir, obtener la ecuación diferencial en función de QC, les aseguro que por ahí va a aparecer algún término derivado del voltaje de entrada. De en primero o en segundo orden, ahí ya depende de cuál es la que nos tocó, nos convino derivar. Y ahí es de donde aparecen entonces la posibilidad de tener términos derivados en nuestra variable de entrada, o en este caso el voltaje VDT. En este caso fue VDT porque es la variable de entrada. De manera general lo escribimos como UDT, que de hecho, a ver, déjenme ver qué es lo que sigue. Déjenme checar una cosa rápida. Ok, no, ya, lo empezamos la clase que entra porque si no nada más, se los voy a platicar demasiado rápido. No, hasta aquí nos quedamos y el próximo martes vemos lo que sigue, que lo que me interesa es mostrar que hay una correlación entre las distintas formas de representar matemáticamente los sistemas.
En este caso ya tenemos dos formas de representarlo. Uno es, déjenme ponérselo aquí, ya lo retomamos el próximo martes con calma. Una es ecuaciones en el espacio de estados, es decir, el modelito en variables de estado que acabamos de sacar. El x punto igual a x más bu. Esto es nuestras ecuaciones en variables de estado, o también la llamamos como en el espacio de estados. Ecuaciones diferenciales de orden n, lo que acabamos de sacar, es otra forma de representar o modelar matemáticamente nuestro sistema físico. Y los dos nos representan al mismo sistema físico. Pero también hay otra forma de representar lo que es a través de las funciones de transferencia. Ya también las veremos en el transcurso del curso, este tema de la función de transferencia. Y estas tres maneras matemáticas de representar a un sistema físico, como se trata del mismo sistema físico, pues nos tienen que representar matemáticamente, aunque sea distinto, nos tienen que decir lo mismo. Bueno, pues existe una correlación de cómo llegar de un modelo a otro. Ahorita vimos del de variable de estado a ecuaciones diferenciales, pero podemos tener el modelo en ecuación diferencial de orden n y a través de ese obtener el de espacio de estados. O en su momento podemos ver cómo se correlacionan con las funciones de transferencia. Entonces, esto lo veremos muy rápido en la próxima clase para ya después continuar con los distintos sistemas físicos. Bueno, pues con eso acabamos hoy entonces. Nos vemos el martes y que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profe, hasta luego. Profe, Sí, es que no sé si me podría mandar el pizarrón de la clase pasada, es que se me había ido el internet y no pude copiar todo. sí se los mandé, ¿no? De la última clase. Bueno, es que no sé, es que a mí no me llegan, creo, por lo de altas y bajas. Caray, entonces hazme un favor, mándame un correo. ¿Tienes mi correo? Sí, ya lo tengo. Mándame ahorita mismo un correo comentándome eso para ponerte en todas las direcciones que estoy mandando. A lo mejor por ahí me faltó. Ok, Pues nada más para agregarte y ya que te llegue. ok, gracias. Órale, hecho.